Hola, ¿qué tal? Esperemos que estés bien. Nosotros somos el equipo Fireteam y te enseñaremos qué es el conjunto de números reales. Nuestro equipo está conformado por Jesús Giovanni Valdés, Armando Cortés y Andrés Castro. Pero primero hablemos de qué es un número real. Un número real se representa con el signo parecido a una R mayúscula. Son los números racionales, que serían los positivos, negativos y el cero, como los números irracionales. También podemos decir que no se pueden representar mediante una fracción de dos enteros con denominador no nulo. Tienen infinitas cifras decimales periódicas, tales como son raíz de 5, pi y el número real logaritmo 2. Los números reales pueden ser descritos y construidos de varias formas. Algunas simples y aunque carentes de rigor necesario para los propósitos formales de las matemáticas, y otras más complejas, pero con el rigor necesario para el trabajo matemático formal. Si hablamos de su origen, durante los siglos XVI y XVII, el cálculo avanzó mucho, aunque carecía de una base rigurosa, puesto que en el momento presentía del rigor y fundamento lógico, tan exigente en los enfoques técnicos de la actualidad, y se usaban expresiones como pequeño, límite, se acerca, sin una definición precisa. Esto llevó a una serie de paradojas y problemas lógicos que hicieron evidente la necesidad de crear una base rigurosa para la matemática, la cual consistió en definiciones formales y rigurosas, aunque ciertamente técnicas, del concepto del número real. Si hablamos de su historia, los griegos dieron origen por primera vez a las fracciones comunes alrededor del año 1000 a.C. Un grupo de griegos liderados por Pitágoras se dio cuenta de la necesidad de los números irracionales. Los números negativos fueron ideados por matemáticos indios cerca del año 600, posiblemente reinventados en China poco después, pero no se utilizaron en Europa hasta el siglo XVII. Si bien a finales del siglo XVIII, Leonard Euler descartó las soluciones negativas de las ecuaciones porque las consideró irreales. En ese siglo, en el cálculo se utilizaban números reales sin ninguna definición precisa, cosa que finalmente sucedió con la definición rigurosa hecha por George Cantor en 1875. En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de cierto conjunto, como también en operaciones elementales de cálculo. Son aquellos números naturales los que sirven para contar elementos. Por ejemplo, 6, 7, 8, 9. Por definición convencional, se diría que cualquier elemento del siguiente conjunto, que sería n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., es un número natural. Los números enteros son todos los números positivos y negativos. Los números racionales son la división de dos números enteros. Una de las herramientas para los números reales son las operaciones como la suma, resta, multiplicación y división, etc. Primero probemos con los números naturales. Si pensamos primero en suma, efectivamente, si usas números naturales, en una suma siempre te dará otro número natural. En el caso de la resta no implicaría porque si, por ejemplo, le restas 5 a 3 te saldría 2, negativo y menos 2, es un número entero no natural. En el caso de la división no aplicaría a los números naturales, porque es posible que al dividir dos números naturales te salga un número no natural. En el caso de la multiplicación sí se puede, pues al multiplicar dos números naturales siempre te saldrá un número también natural. Una herramienta que puedes usar es SuperProf para realizar ejercicios interactivos de las propiedades de los números reales. Los podrás ver aquí abajo en la descripción. También otra página sería Cerebrit, que puedes realizar todo tipo de juegos y dinámicas, de que sabes sobre números reales, operaciones con números reales, propiedades de los números reales, entre otros. E igual lo puedes visitar aquí abajo en la descripción. Los números reales son muy utilizados en la vida cotidiana, como los números naturales, que son los más usados en nuestra vida diaria. Son utilizados como cuando cuentas cuántos colores tienes, cuando cuentas tu dinero, cuando le dices al señor de los tacos cuántos tacos quieres, o como cuando la maestra te pone un 10 por ser tan buen estudiante. En el caso de los números enteros se aplicaría como cuando tenías 10 pesos y debías 20 pesos, pagas esos 10 y ahora debes solamente 10 pesos. En el caso de los números racionales es como cuando tienes 2 manzanas y quieres dividirla entre 4 amigos. Bueno, eso fue todo por nosotros, esperamos y les hubiera gustado este video, denle like y suscríbanse, que tengan buen día, adiós.